Docente, buenas noches. Les saludan los integrantes del grupo número 1 del segundo ciclo de la carrera de Derecho, integrado por la suscrita Diana Neira Chupingawa, Wendy Olayabat y mi compañero Leiva Chuquilín Joseph. El día de hoy presentamos la propuesta de inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Penal relacionado con el caso Ana Estrada Ugarte y el derecho a una muerte digna. Para entrar en contexto, Ana Estrada Ugarte, de 44 años, en el año 2019 inicia una lucha para despenalizar la eutanasia, quien a los 12 años fue diagnosticada de poliomielitis, una enfermedad degenerativa que atrofia sus músculos y tenía conectada a un ventilador mecánico, siendo la primera ciudadana que tomó acciones legales para despenalizar la eutanasia en el Perú. La Defensoría del Pueblo presenta una acción de amparo ante el Poder Judicial con la finalidad de lograr que el Ministerio de Salud valide un protocolo para su caso. Este caso representa un antecedente en la jurisprudencia peruana sobre derechos fundamentales y la autonomía personal. Desde el punto de vista del positivismo jurídico, se destaca una tensión entre la estricta aplicación de la norma penal con el artículo 112, que sanciona el homicidio piadoso, y la protección de derechos fundamentales como la dignidad humana y el derecho a una muerte digna. Entre el enfoque disciplinario y crítico del derecho constitucional peruano, explica el sentido progresivo de la sentencia, que afecta no solo la dimensión normativa, sino también ético, jurídico y sociopolítico de la regulación de la eutanasia en un Estado democrático de derecho. En cuanto al análisis del caso, la propuesta de inconstitucionalidad del artículo 112 del Código Penal peruano, que sanciona el homicidio piadoso, surge a partir del conocido caso Ana Estrada. Este proceso judicial enfrentó directamente una norma penal rígida, con derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una muerte digna. La Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de amparo y el 11º Juzgado Constitucional de Lima ejerció control difuso, declarando inaplicable el artículo 112 en este caso, al considerar que su aplicación vulneraba derechos fundamentales. La decisión fue confirmada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en el 2022, consolidando un precedente relevante para el ordenamiento jurídico nacional. Desde una perspectiva filosófica, el caso evidencia la superación de un positivismo rígido como el de Hans Kelsen, para adoptar enfoques más flexibles y garantistas, como el positivismo incluyente de Hart, el garantismo de Luigi Ferrajoli y el realismo jurídico de Alf Ross. Esto demuestra que el rol del juez constitucional no se limita a aplicar la ley, sino a proteger derechos fundamentales y responder a realidades sociales. Por ello se propone, primeramente, declarar la inconstitucionalidad parcial del artículo 112 del Código Penal, por vulnerar derechos fundamentales y ser incompatible con la Constitución. Segundo, reformar la norma penal para permitir la eutanasia voluntaria en condiciones específicas, acompañada de una ley de marco de muerte digna, que establezca requisitos, procedimientos y protección para pacientes y personal médico. En conclusión, esta propuesta busca armonizar la ley penal con la Constitución, garantizando que la dignidad humana sea el eje de la interpretación jurídica. El caso Ana Estrada no solo representa un hito jurídico, sino también un llamado a modernizar el sistema legal peruano en favor a los derechos fundamentales y la autonomía personal. En cuanto a la perspectiva filosófica y jurídica, este contexto puede analizar a la luz de diferentes corrientes filosóficas. El positivismo excluyente de Kelsen pondría el acento en la primacía de la norma legal sin atender a principios morales, lo que hubiera llevado a aplicar estrictamente el artículo 112 del Código Penal. El positivismo incluyente de Hart permite al juez incorporar principios constitucionales y morales como criterios interpretativos, lo que se refleja en la sentencia que privilegia la dignidad y autonomía de la persona. El positivismo crítico de Ferrajoli, desde el carácter garantista del derecho, donde la función judicial consiste en proteger los derechos fundamentales frente a las omisiones legislativas. Finalmente, el realismo jurídico de Rawls permite comprender que la decisión judicial responde no solo a normas, sino también a contextos sociales y éticos, como el debate sobre el derecho a una muerte digna. Este enfoque teórico demuestra que la actuación del juez constitucional no fue meramente formalista, sino que integró valores, principios y contextos sociales en su razonamiento. Así, el Poder Judicial asumió un rol activo frente a vacíos normativos, reforzando la supremacía constitucional y consolidando un precedente que combina técnica jurídica y filosofía del derecho.
Continuando con las conclusiones, se dice que el caso de Ana Estrada no solo evidenció un vacío legal, sino que también obligó al Poder Judicial a aplicar un control constitucional en un caso extremo, protegiendo los derechos a la dignidad y autonomía ante una norma penal que al tipificar el homicidio piadoso sin excepciones se volvió inconstitucionalmente restrictivo. En este contexto, casos sobre el derecho a una muerte digna en Perú evidencia la inconstitucionalidad por omisión y colisión en el artículo 112 del Código Penal, homicidio piadoso, frente a los derechos fundamentales a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y a no sufrir tratos crueles e inhumanos. Recomendaciones y soluciones para este caso. La solución legal a esta problemática debe ser estructural e ir más allá de la inaplicación en un caso concreto, como ha ocurrido en la sentencia, buscando una modificación legislativa o un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establezca un marco normativo claro para la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en casos específicos. Asimismo, la propuesta de solución más sólida se articula en dos niveles interconectados. Uno, que es la solución judicial de implicación y reconocimiento, ya lograda parcialmente con este caso, y la otra es la solución legislativa de reforma penal y regulación sanitaria. Hablaremos un poco de la solución judicial en la aplicación del artículo 102 del Código Penal del Poder Judicial. A través del control constitucional difuso ejercido en el caso Ana Estrada, ya ha dictaminado la inaplicación del artículo 112 del Código Penal para su caso particular, al considerar que colisionan con sus derechos constitucionales, la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y no sufrir tratos crueles. La solución legislativa de la reforma del Código Penal y ley regulatoria es la solución definitiva para evitar futuros procesos de amparo. Debe ser la modificación del artículo 112 del Código Penal o la aplicación de una ley especial que regule la eutanasia bajo criterios estrictos en un tema que el juez del caso también sugirió que debería ser resuelto por el Congreso de la República. Ahora, la propuesta de modificación del artículo 112 del Código Penal se propone la despenalización parcial de la conducta mediante la adicción de una excepción de la responsabilidad penal. Es así que la modificación del artículo 112 se hace una recomendación que se debe añadir un párrafo o un numeral que excluya de pena al médico que por piedad causa la muerte de un enfermo incurable y terminal, que lo solicite de manera expresa, consciente, reiterada y documentada, siempre que se cumplan los requisitos de un protocolo médico y un procedimiento de control previo. En cuanto a la propuesta de la Ley Marco de Muerte Digna, es la medida más completa y que dota de mayor regularidad jurídica, es la aprobación de una ley muerte digna, conocido como eutanasia, y suicidio médicamente asistido. Este establezca el marco de aplicación general para la ley. Esto debe incluir, como es, la definición de criterios para establecer claramente las condiciones para acceder al procedimiento de enfermedad incurable en fase terminal o sufrimiento insoportable y irreversible con la capacidad de consentimiento plena. Por otro lado, en el procedimiento de solicitud, para exigir una solicitud expresa, informada, consciente y reiterada del paciente. Casos omisos evaluadores en crear comisiones médicas indisciplinarias, como son el MINSA y el Salud, que verifiquen el cumplimiento de los criterios médicos y legales, garantizando la autonomía del paciente. En cuanto a la cláusula de conciencia, se debe reconocer y proteger el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud, asegurando al mismo tiempo que la institución garantice la prestación del servicio con personal no objetor. En cuanto a las directivas anticipadas, en regular directivas o voluntades anticipadas para tal caso en los que el paciente pierda la capacidad de expresar su voluntad en el futuro. A continuación se detallan los anexos bibliográficos utilizados en este tema. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.